Para muchas personas, hablar de un cementerio puede significar un lugar donde hay fenómenos paranormales, donde debe de sentir miedo o por alguna razón algunos otros utilizan los cementerios para ir a hacer algún tipo de ritual, algún tipo de invocación, pero nos preguntamos, ¿en realidad los cementerios es para que descansen los cuerpos de esas personas que han pasado al siguiente nivel existencial? ¿Podría haber alguna impregnación paranormal en esos sitios? Yo pienso que sí, porque son muchos los casos, muchas personas que han platicado, que se han encontrado con fenómenos extraños, pero con esto no quiero decir que se trate de algo malo, sino que muchas veces los espíritus probablemente no saben que ellos ya tienen que ir a descansar o por alguna razón están arraigados a ese sitio. Algunos otros pueden llegar a saber que simplemente es un paso para ir al siguiente plano. En fin, son tantas las historias y casos que se dan a los alrededores de este tipo de lugares de descanso eterno, que el día de hoy tengo para ustedes un relato que le pasó a una persona que trabaja en un cementerio. Que podemos decir que estos pueden tener infinidad de casos e historias que se vuelven cotidianos al momento de presenciar o ver algo extraño. Esta persona cuenta que hace algunos años está haciendo su labor. Él regularmente está limpiando, está pintando, incluso está excavando allá algún agujero para poner el cuerpo o la caja de alguna persona que llevan a enterrar a ese sitio. Como bien saben, hay algunos que tienen las posibilidades de tener un mausoleo inmenso, lujoso, pero hay otras personas que simplemente utilizan, ya sea por poder económico bajo, descansar en tierra directamente o simplemente es algo que quieren ellos o han pedido hacer. Resulta que esta persona estaba pues trabajando, limpiando los lugares esos donde se dejan los cuerpos, los mausoleos, las tumbas, y estando limpiando, de pronto se encontró con una mujer que estaba por allá parada con él, a un ladito, y se asustó, porque no escuchó cómo llegó ella, no escuchó de dónde salió, pero bueno, era de día, no era algo extraño encontrarse con alguna persona que estaba rondando por allá, ya sea buscando algún sitio de descanso de sus familiares o simplemente llevando a dejar alguna ofrenda, alguna flor, una veladora. Y entonces se le acercó esta mujer y le preguntó que qué estaba haciendo. Y él le dijo que estaba limpiando un poco y que era parte de su trabajo. Él le contó que era una persona que trabajaba en el cementerio y que entre sus labores estaba, como lo había dicho antes, limpiar, pintar, arreglar un poco y obviamente dejar algunas personas que desafortunadamente pasan a la siguiente vida y tiene que excavar y hacer los agujeros para hacer la tumba. El señor se le hizo extraña la pregunta, pero bueno, él lo contestó. Esta mujer le dijo que su labor y su trabajo pues era bastante noble y que siempre en alguna ocasión tienen recompensa de estas cosas. Él le dijo que pues a él no le había tocado ninguna recompensa, pero que sí, que todo trabajo bien hecho con el corazón pues obviamente tiene una recompensa tarde o temprano. Entonces la señora le dijo que muchas gracias por hacer su trabajo y que pronto iba a recibir su recompensa. Él pues le dijo que muchas gracias, se giró tantito para seguir limpiando y cuando volteó la vista la señora ya no estaba. Se le hizo extraño porque ni siquiera había escuchado cómo se había ido de su lado o a dónde se había ido porque había un espacio grande por donde estaban. Pero simplemente no le puso mucha atención y pensó que se trataba de una persona cualquiera que estaba ya cerca de él. Pasaron un par de días y cuando le avisaron que iban a tener un entierro, le pidieron que hiciera una excavación en la tierra porque iba a haber un entierro en ese lugar. Entonces él pues obviamente hizo su labor, midió, excavó, era pues temprano prácticamente en el día, cerca del mediodía llegó el grupo de personas con la caja del difunto y él se quedó a un lado.
ya listo para que cuando se hiciera el proceso y pusieran el cuerpo, simplemente él hiciera la última parte. Varios de sus familiares del difunto estuvieron cerca, hicieron unas oraciones. Ya saben lo que es un proceso de despedir a una persona. Antes de que lo metieran la caja al agujero, él se asomó y se dio cuenta que la persona que estaba dentro de la caja era la misma mujer que había visto hacía un par de días en el cementerio. Y él se espantó. Entonces simplemente se quedó callado, confundido, porque dijo cómo la mujer pues sabía que iba a fallecer y la iban a llevar. O por alguna razón estaba preparándose, no lo sabemos. Entonces terminó el proceso, se cerró y empezaron a guardar el cuerpo para el siguiente paso. Cuando terminó de hacer su labor, quedaban muy pocos familiares allá cerca del sitio. Le acercaron para pagarle su trabajo y entonces él les dijo que les tenía que contar algo. Le preguntó que si eran los familiares y ellos le contestaron que sí. Entonces él les contó la historia que le había pasado, de lo que había visto, que había hablado con ella. Entonces sus familiares le dijeron que no podía ser posible y él les preguntó por qué no. Entonces los familiares le dijeron que hacía ya varios meses que ella estaba en el hospital pues con una enfermedad terminal y que no podía haber salido de ese lugar por ninguna razón. Entonces él se quedó espantado de lo que había visto, con lo que había interactuado y simplemente no sabía explicarlo. Entonces esa familia que estaba allá pues entendieron que tal vez de alguna forma el espíritu de su mamá o del familiar que estaba allá había ido para prepararse o ver el lugar donde iba a descansar de forma eterna. Y estos decidieron darle una propina extra, además de lo que le habían pagado, les dieron una propina bastante bien. Y entonces él agradeció ese gesto que hicieron con él y recordó las palabras que le dijo el espíritu con el cual había hablado. Algunas recompensas llegan antes de lo esperado. Algunas veces esas recompensas que no siempre estamos listos para recibir y simplemente llegan por alguna razón. Esa experiencia lo dejó marcado de por vida, además de otras que ha tenido, pero bueno, en este caso supimos que un espíritu se manifestó antes de partir al siguiente plano existencial para hablar con una persona que iba a preparar el sitio donde dejarían su cuerpo. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les agradezco como siempre todo el apoyo que le dan a un servidor en estos proyectos. Recuerden que pueden seguirme como Omar Villasís Oficial. Ahí está, en todas las redes sociales. Y también les invito para que le den like y compartan este video para que podamos llegar a más personas. Eso es algo que yo les agradezco muchísimo. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me puedas acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.